La fiesta del dulce nombre de María tiene un significado muy especial para la cristiandad occidental, porque un 12 de septiembre de 1683, los ejércitos católicos frenaron el avance musulmán sobre Europa en la Batalla de Viena, que fue una de las grandes epopeyas de la cristiandad y fruto de diversos hechos sobrenaturales que sucedieron. En este video te quiero contar cómo fue la batalla de Viena en que los ejércitos de la cristiandad derrotaron a los turcos musulmanes invocando el nombre de María. Ocho días después del nacimiento de la Santísima Virgen, su padre y su madre le pusieron el nombre de María como les había pedido el ángel. La primera festividad del dulce nombre de María nació en Oriente en el siglo V, y desde esas épocas era costumbre celebrarla el 12 de septiembre. Y en Occidente, España fue el primer país en solicitar de la Santa Sede la celebración de la fiesta del dulce nombre de María, y fue en 1513. Y en 1683 el Papa Inocencio XI declaró oficialmente la fiesta para perpetuar la victoria de las fuerzas de la cristiandad contra los musulmanes turcos en Viena, persuadido de que en la batalla de Viena se habían juntado tres elementos centrales: las fuerzas católicas unificadas y mediadas por el Papa Inocencio XI para defenderse de la invasión musulmana, el liderazgo de un instrumento escogido por Dios como fue el rey de Polonia Juan Sobieski, y los sucesos sobrenaturales que sucedieron durante la batalla. ¿Qué sucedió el 12 de septiembre de 1683 en Viena? Una fuerza de coalición que incluía la monarquía de los Habsburgo, la mancomunidad de Polonia-Lituania bajo Jan Sobieski y el Santo Imperio Romano levantó el sitio musulmán de Viena. Y desde allí comenzó el paulatino retroceso del potente ejército musulmán de ocupación en Europa, liderado por los turcos otomanos. Esa parte de Europa había sido objeto de ataques musulmanes vigorosos desde siglos. Mehmed IV estaba decidido a no fallar, y más que eso, estaba convencido, al igual que todos los sultanes antes que él, que los musulmanes otomanos conquistadores de la Constantinopla eran los verdaderos herederos del patrimonio del Imperio Romano, y que los Habsburgos en Viena eran impostores que necesitaban someterse a la regla del Islam. Viena había sido vista por los turcos como la clave para el control de Europa, porque era el cruce de numerosas rutas comerciales. Para el otoño de 1682, el ejército otomano había cruzado el Bósforo. Entre el ejército del sultán combatían soldados protestantes leales al magiar luterano Imre Tokoloi, que se apoyaba en el islamismo para respaldar su afirmación al trono de Hungría. Pero considerablemente más salvaje y temible era la caballería de choque del sultán, los tártaros, que eran la primera línea de la trata de esclavos otomana. Violación, pillaje e incendio componían su modus operandi. En la segunda quincena de junio, el ejército turco, ahora mayor que 150.000 hombres, había llegado a Buda, hoy Budapest. Y siguiendo el Danubio al oeste, los turcos tomaron rumbo a Viena, atacando y quemando todo a lo largo del camino. La defensa de Viena estaba a cargo de dos hombres duros: el conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, al mando de la guarnición de Viena, y Charles Sixte, duque de Lorena, comandando el ejército imperial en el campo. Juan Sobieski aún no había llegado. Los defensores de Viena eran superados grandemente en número y durante todo el asedio de 2 meses resistieron con maestría a los turcos, retrasando un enfrentamiento decisivo hasta que los refuerzos polacos y sajones llegaran. Mientras en la retaguardia, cuando el ejército musulmán avanzó contra Viena, el Papa ordenó que fuera recitado el rosario en todas las casas religiosas e iglesias de Roma. Los católicos en toda Europa ofrecían las mismas oraciones, y devociones especiales a Nuestra Señora del Auxilio de los cristianos eran desarrollados en la iglesia de los capuchinos en Viena. Los turcos llegaron a los muros de Viena sobre el 12 de julio, y el 13, un emisario del gran visir mandó una invitación para entregar la ciudad y someterse al gobierno islámico.
Starhemberg se negó, y los musulmanes bajo el mando del gran visir Kara Mustafa comenzaron el sitio de Viena el 14 de julio de 1683. Las tropas defensoras eran superadas en número de 10-1, 15.000 defensores frente a 150.000 atacantes musulmanes. Las fuerzas musulmanas cortaron Viena por completo, y el hambre y la fatiga recorrían a los soldados y los ciudadanos. Y aunque los musulmanes lograron romper las paredes exteriores, eran aún incapaces de tomar la ciudad. Pero en agosto, la combinación de las excavaciones y el fuego de la artillería habían pasado factura a la pared exterior de la ciudad, y habían dañado seriamente el bastión del palacio. Por lo que los encuentros mano a mano, con machete en la zanja y en los terraplenes, se hicieron más frecuentes y más feroces. Mientras que en las llanuras y bosques de los alrededores de Viena, Charles VI, con su pequeña fuerza de 10.000 caballos y ninguna infantería, hacía todo lo posible para limitar la depredación de los invasores tártaros. Decenas de pueblos al sur del Danubio fueron incendiados, sus mujeres violadas y sus hombres sacrificados. El día de la fiesta de la Asunción, Juan Sobieski, rey de Polonia, con su ejército de casi 40.000 personas en Varsovia, comenzó la marcha de 700 kilómetros al suroeste de Viena. Y una fuerza similar, bajo el mando de Juan Jorge III de Sajonia, llegó desde el sureste de Dresde. Y una tercera fuerza llegó directamente del este de Múnich, bajo Maximiliano Manuel de Baviera. Y se unieron cerca de Krems, a unos 65 kilómetros río arriba de Viena. Y la Liga Santa, bajo el mando de Juan Sobieski, ahora comenzó su difícil paso por los bosques de Viena. El 11 de septiembre, la fuerza cristiana había alcanzado la cresta de la colina Kahlenberg. Mirando hacia abajo, en la llanura vieron innumerables tiendas de colores brillantes de los otomanos que se extendían al norte hacia las paredes de la ciudad. El descenso hacia la llanura sería tan laborioso como la escalada, pero también bajo el ataque de los tiradores genízaros. Antes del amanecer, Sobieski asistió a misa en la iglesia en ruinas de los camaldolitas ofrecido por el beato Marco Daviane. Reuniendo su fuerza, elogió su misión y encomendó sus almas al cuidado de la Virgen. Y el descenso comenzó mientras cantaban uno de los himnos más antiguos del mundo, la Bogorodiska, Madre de Dios. Y a medida que el sol se levantaba en la mañana del 12 de septiembre, según el propio cuento de los otomanos, una avalancha de tono negro fluía hacia abajo de la colina, incinerando todo lo que estaba en su camino. Los cristianos se abrieron paso por la colina. Durante varias horas la batalla prosiguió y la Liga Santa estaba cada vez más cerca de la ciudad. Al caer la tarde, el ejército de Sobieski había llegado a la llanura y ahora estaba posicionado para explotar su mayor activo, los famosos húsares alados. Estos valientes soldados de caballería, con sus penachos de plumas, fueron lanzados por el mismo Sobieski en una carga a toda velocidad al centro de la línea otomana, al grito de Jesús María Ratuj, Jesús María ayúdanos. Y así fueron carga tras carga. El rey de Polonia, Jan Sobieski, dirigió la mayor carga de caballería en la historia. 20.000 jinetes polacos, alemanes y austríacos. Los jinetes y el intrépido rey destrozaron poco a poco lo que quedaba de la resistencia del Islam, poniendo a los seguidores de Mahoma en fuga y aliviando el cerco. Y al cabo de 3 horas la caballería hizo la carga final. La batalla había terminado. La Europa católica había vencido al Islam. Fue el último gran esfuerzo otomano. Sus fronteras retrocedieron y al cabo de 3 años Buda estaba de nuevo en manos de los cristianos. Sobieski había comenzado su marcha forzada desde Polonia a Viena, desde el santuario de la Virgen de Częstochowa en la fiesta de la Asunción del 15 de agosto de 1683, con el fin de llegar a Viena un mes más tarde. Nuestra Señora de Częstochowa se convirtió en un símbolo importante para los polacos, y luego para el Papa polaco Juan Pablo II en la victoria ante el comunismo soviético en el siglo XX.
La victoria sobre los musulmanes había llegado el 12 de septiembre en la fiesta del Santo Nombre de María. Un año después de la victoria de Sobieski, el Papa Inocencio XI extendió la fiesta del Santo Nombre de María al calendario universal del rito romano en honor a la victoria que la Virgen concedió al occidente cristiano. Y cuando pasó de moda 3 siglos después, en 1969, la fiesta fue retirada del calendario litúrgico. Pero en el 2002, sin embargo, Juan Pablo II restauró la fiesta en el calendario universal. Y es difícil no imaginar que el ataque a las Torres Gemelas del año anterior no estuviera en sus pensamientos cuando lo hizo. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre la epopeya cristiana que culminó en la consolidación de la fiesta del Dulce Nombre de María dentro de la Iglesia Católica. Y me gustaría preguntarte si tú habías oído de esta batalla de Viena contra los musulmanes y también de la batalla de Lepanto del 7 de octubre de 1571, a raíz de la cual se decretó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque vale la pena recordar estos eventos tan significativos. Uno de los problemas más importantes de los cristianos son sus hijos, familiares y amigos incrédulos y de corazón endurecido, lo que se transforma en una barrera que impide un relacionamiento profundo y que a su vez produce el dolor de que se puedan perder para la vida eterna. Muchos de nosotros oramos sistemáticamente por ellos y muchas veces sentimos que no se producen cambios. Y nos entra la duda si estamos orando correctamente, si estamos pidiendo adecuadamente, cómo Dios obra en ellos y qué nos pide que hagamos. En este video vamos a hablar sobre cómo Dios opera con los incrédulos, las gracias que les entrega y cuáles son las mejores formas de orar por ellos. Es más que probable que conozcamos a alguien dentro de nuestras familias o amigos que simplemente ya no practican la fe, que aún no conocen a Jesús o incluso que lo niegan y hasta están orgullosos de su rebelión contra Dios, vanagloriándose de sus pecados. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús quiere que cada persona reciba el perdón de los pecados y la salvación. Dios Padre también quiere que nosotros intercedamos por la conversión de los demás. Pero lo más probable es que cuando estamos orando por un ser querido, no tengan una conversión inmediata como San Pablo, que en un instante se convirtió en el camino a Damasco. Y ahí vienen nuestras dudas. Teóricamente deberíamos estar dispuestos a perseverar en la oración por nuestros seres queridos, sabiendo que la oración es poderosa y que Dios ha comenzado a trabajar en su alma a través de su gracia. Sin embargo, su eficacia se mide por los frutos, y quizás no veamos los frutos con la rapidez que aspiramos. Y entonces podemos mirar a los santos para ver muchos ejemplos de cómo perseveraron en la oración por la conversión de otros y cómo lo lograron. Uno de los ejemplos más populares es Santa Mónica. A través de sus oraciones diarias y abundantes lágrimas durante 17 años, las oraciones de Santa Mónica finalmente condujeron a la conversión de su esposo pagano y su hijo, que se convirtió luego en el famoso teólogo San Agustín de Hipona. También es importante tener en cuenta que Dios desea que oremos por la conversión no solo de nuestros seres queridos, sino también por la conversión de todos los incrédulos en todo el mundo. Podemos sentir el llamado a orar de una manera especial, ya sea por un político, una celebridad, una figura deportiva, o alguien a quien encontramos solo una vez en nuestras vidas en una reunión casual.
Un ejemplo es Santa Teresita de Lisieux, que oró por la conversión de un asesino notorio e impenitente llamado Henry Pranzini antes de su muerte en la guillotina por sus asesinos. Al día siguiente de su muerte, Santa Teresa supo que cuando estaba a punto de meter la cabeza en la guillotina, este Henry Pranzini se dio vuelta, agarró el crucifijo que el sacerdote le tendía y besó las heridas de nuestro Señor 3 veces. Si combinamos, además, nuestras oraciones con ayuno y penitencia, éstas se vuelven más poderosas para la conversión, incluso de los pecadores endurecidos. Sin embargo, a veces nos encontramos con gente que dice que no es necesario abandonar el pecado y convertirse para que Dios responda a sus pedidos. Son pecadores endurecidos que oran a Dios por problemas personales, aunque no están dispuestos a seguirlo. Y también encontramos personas que oran por esos pedidos de los incrédulos y estos pecadores endurecidos sin tomar en cuenta la necesidad de conversión. Puede ser que oren para que Dios les conceda un trabajo o por una enfermedad, o incluso para que Dios proteja el pecado que están cometiendo. Por ejemplo, el caso más extremo de esto último sucede cuando narcotraficantes oran a la devoción mexicana llamada Santa Muerte para que su cargamento llegue a destino o no los atrape la policía. ¿Dios escucha las oraciones de los incrédulos y los pecadores endurecidos? ¿Qué oraciones escucha cuando oramos por ellos? Depende de lo que queremos significar con la palabra escuchar. Nunca se puede argumentar en un sentido literal que Dios no puede escuchar algo, porque nada escapa a la atención de Dios y en ningún sentido podría decirse que es incapaz de escuchar una oración. Sin embargo, si escuchar significa que una oración sería recibida favorablemente por Dios, ese es otro asunto. En general, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, parece que Dios presta poca atención a las oraciones de los pecadores mortales no arrepentidos. O sea que tendrán dificultad para que sus oraciones sean respondidas como a ellos les gustaría. Sin embargo, los pecadores mortales participan de muchas de las bendiciones de Dios, porque el Señor hace que el sol salga sobre los malos y los buenos y deja que llueva sobre los justos y los injustos, como dice la Escritura. No los abandona. Por lo tanto, el cómo y cuándo Dios elige bendecir o retener las bendiciones de los injustos no es una propuesta de todo o nada, sino que es parte del misterio de su providencia. Quizás Él sabe que una persona algún día se arrepentirá y entonces contesta positivamente parte de las oraciones. Quizás Él sepa que una oración contestada ahora ayudará a llevar al arrepentimiento más tarde. O quizás también Él sepa que retener una bendición es el mejor curso. De modo que Dios permanece soberano al aplicar su sabiduría a cada situación. Y Santo Tomás de Aquino dice que la oración del pecador endurecido no merece ser escuchada por justicia, sino por la pura misericordia de Dios. Y en la primera carta de San Juan 5:15 nos dice que si estamos razonablemente seguros de que alguien está cometiendo un pecado grave, deberíamos evitar rezar por cosas menores para él, como por ejemplo un nuevo trabajo. Más bien lo esencial es que la oración realmente eficaz para ellos es orar por su arrepentimiento y su conversión, porque los pecados mortales bloquean poderosamente cualquier otra bendición, mientras que el arrepentimiento y cumplir la voluntad de Dios abre la relación con Él y su canal de gracias. Entonces, ¿cómo debemos orar por nuestros familiares y conocidos incrédulos y hasta inmersos en pecados mortales permanentes? Aquí van algunos consejos. Siguiendo a Santo Tomás, debemos orar por las cosas necesarias para su salvación y en forma perseverante. Debemos orar para que Dios les ablande el corazón y establezca su residencia dentro de ellos. Debemos orar para que Dios les conceda el arrepentimiento, porque los incrédulos no pueden arrepentirse sin la gracia habilitadora de Dios. Y que los lleve al conocimiento de la verdad, que vayan a Cristo, porque nadie va al Padre sino por su Hijo. Debemos orar también para que Dios les ilumine
para creer en las maravillas del Evangelio. Y orar para que Dios los libere de la esclavitud del pecado y elimine la influencia cegadora del maligno, que es el Dios de este mundo. Debemos orar también para que Dios use cualquier circunstancia para hacer su trabajo en ellos. Hay que apelar a Dios para que extienda su misericordia sobre estas personas y para que Dios sea glorificado con la salvación de estas personas, ya que no recibe ninguna alegría al verlas perecer. Y también debemos orar por nosotros mismos, para que se desarrolle una relación profunda y significativa con ellos que les permita escuchar la verdad. Además, para que tengan amistades cristianas. Esto es especialmente importante para los jóvenes porque ellos tienden a interactuar más con las personas de su misma edad. Debemos pedir para que Dios guíe a otros cristianos hacia ellos, para que les muestren un ejemplo de vida cristiana y les hablen del Evangelio. Hay que rezar también para que estos incrédulos sean capaces de ver las buenas obras de quien reza por ellos y de alguna manera vean el modelo para que ellos copien. Debemos rezar fielmente y persistentemente, no solo por un tiempo. Y para ello debemos pedir a Dios la gracia de hacerlo y también para fortalecer la confianza de que Dios está obrando en ellos. Y hay que orar por la valentía para generar y aprovechar oportunidades para hablarles sobre el Evangelio, pidiendo a Dios que guíe tus palabras para que sean inspiradoras. Y ahora me gustaría preguntarte si tú estás orando por la conversión de algún incrédulo y cómo lo estás haciendo. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos. Buenos días familia, Jesús, Camino, Verdad y Vida. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar un poquito sobre el transhumanismo, sobre lo que hemos estado viendo en programas anteriores, tanto el chip de Elon Musk como en muchos otros que nos alertan, nos prenden las alarmas totales de que, los planes de la élite, dentro de la agenda de la élite está esto del transhumanismo. Cuando hablamos de transhumanismo, siempre pensamos en esta idea que tiene la élite nefasta de incorporar partes de robots o nanochips o microchips, incorporarlo al cuerpo humano, haciendo una especie de cyborg, una mezcla entre ser humano y máquina, partes de robots en seres humanos. Es también el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, según ellos, para mejorar las capacidades físicas y mentales humanas. Según ellos, para alcanzar un estado superior y para combatir el envejecimiento, incluso aspiran a llegar a la inmortalidad. Yo creo que esto ya nos hace acordar, nos remite a muchos videos que hemos visto en programas pasados, donde incluso una de las aspiraciones de Elon Musk era poder traspasar los recuerdos, las memorias de las personas a un robot. Así cuando fallece la persona, parte de la persona queda allí en el robot. Sería como una especie de vencer a la muerte, como una especie de lograr la inmortalidad. Todas cuestiones diabólicas que evidentemente van contra Dios y que no pueden traer absolutamente nada, ninguna cosa buena. Sin duda ninguna, transhumanismo es fusionar la inteligencia artificial con los seres humanos para poder mejorar, según ellos, a los seres humanos. Son transgresiones totales, una nueva raza, crear un nuevo ser humano que va a ser una mezcla entre máquina y ser humano. El transhumanismo va a ir evidentemente de la mano con el gobierno tiránico mundial que quieren implantar estos psicópatas.
Y ya viene de muchísimo tiempo esto, viene de ya décadas atrás, cuando empezaron con películas como Chappie, películas como Terminator, películas como Yo Robot, inteligencia artificial o IA, esto de la eugenesia voluntaria, porque también está la eugenesia obligatoria, pero bueno, acá ya entramos en detalles. Según ellos, es entrar a una nueva edad de oro, a ser super seres. No es otra cosa que una soberbia diabólica de hacerse creador o de creerse creador, cuando el ser humano es criatura y jamás creador. Esto un poquito lo bebe de conceptos de Nietzsche, porque Nietzsche hablaba, entre otras cosas, de esto que les mencioné, y él mencionaba de que Dios ha muerto. Mencionaba Nietzsche, ¿no? Que Dios ha muerto, decía. Y que el concepto de Dios estorbaba a la sociedad, por lo tanto debía de ser eliminado, evidentemente ir contra Dios, contra el cristianismo, ¿no? Esta persona, imagínense ustedes de qué forma falleció, de qué forma terminó su vida. La idea era sustituir a Dios, matar a Dios en el corazón del hombre, siempre lo mismo, la idea de la élite, matar a Dios del corazón de hombre y sustituirlo por otra cosa. En definitiva, que el propio ser humano sea su propio Dios. El símbolo del transhumanismo es una H más, es decir, un hombre mejor, un hombre superior, una nueva criatura superior, elevada, más perfeccionada. En otras palabras, miren, nosotros hicimos al ser humano mucho mejor que Dios. En otra palabra, es otra cosa que soberbia y no es otra cosa que orgullo puro. El hombre que trasciende a sí mismo. Esto está relacionado con el biólogo Julian Huxley, justamente uno de los fundadores, si no el fundador del transhumanismo. Este hombre era a favor de la eugenesia. Se hablaba de la higiene racial. Hablaba de que era el estudio y la práctica de la cría selectiva aplicada a los seres humanos con el objetivo de mejorar a la especie. Bueno, el transhumanismo toma este concepto y dice que no, que bueno, ellos son a favor de la eugenesia, pero voluntaria. Bueno, y también está el concepto de obtener la inmortalidad a través de la tecnología, como les mencionaba, aquello que hablaba Elon Musk, de pasar las memorias o los pensamientos o los recuerdos, denota una soberbia extrema, ¿no? Vamos a vencer a la muerte. Dios cometió el error, según ellos, de hacer que los seres humanos se mueran. Bueno, nosotros vamos a reparar este error. No es otra cosa que soberbia y orgullo. Los mismos pecados por los cuales cayó el mismísimo Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Dios abomina a la soberbia, abomina a los soberbios y resalta o exalta a los humildes. Porque la soberbia es un mostrar una superioridad sobre los demás, es un rechazo hacia los más débiles, un rechazo hacia los menos favorecidos, un rechazo también a Dios. No es otra cosa que el ideal del hombre pagano, el ideal del hombre de este mundo, es soberbia pura, porque juegan a ser creadores, juegan a ser los que perfeccionan las cosas, la raza humana, los que perfeccionan las cosas. Miren qué impresionantes cosas creamos con la inteligencia artificial. Es decir, ellos mismos juegan a ser Dios porque ellos mismos quieren ser Dios, porque ellos mismos aspiran a lo mismo que aspiraba Lucifer, que es arrebatarle el trono de Dios. Imagínense ustedes, si esto, además de tontos, porque nadie puede arrebatarle al Creador absolutamente nada, además de tontos, pecan por soberbia, pecan por orgullo y caen justamente por eso mismo. Por eso los transhumanistas en el fondo rechazan a Dios. Ellos quieren ser su propio Dios. Y el anticristo va a ser un típico transhumanista, un clásico transhumanista. Hace no mucho hemos visto cuando hace pocas décadas nació el tema de la nueva era, esta religión nefasta, donde te habla que nosotros somos nuestros propios dioses, y el transhumanismo es algo parecido también, aspira a crear hombres y mujeres biónicos con capacidades excepcionales, utilizando dispositivos tecnológicos de punta, quizá creando cyborgs, al estilo superhombre. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Deshumanizar a los seres humanos, volverlos menos humanos y más máquinas, quitar la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de emocionarse, la capacidad de amar al prójimo, de tener empatía, quitar todo lo bueno, la piedad, erradicar la empatía, el amor, la misericordia.
y crear máquinas al servicio del sistema, que es justamente lo que quiere la élite, crear máquinas al servicio del sistema. Este es uno de los grandes planes para cuando ya esté un poquito más avanzado el tema del gobierno único mundial, porque de esa forma es mucho más fácil manipular y muchísimo más fácil controlar. Pasarían a ser mezcla entre robots y humanos, muchísimo más fácil de controlar. Inclusive han llegado a aspirar a trasplantar cerebro en Avatar, estilo Robocop, estilo, llamado el proyecto Avatar. Eso es a lo que han aspirado y a lo que siguen aspirando. Es decir, un robot con aspecto humano, controlado por una interfaz, conectado el cerebro, por una interfaz cerebro-ordenador, vamos a decir así, es una mezcla. Esto ya está, esta intención, ya tiene el apoyo, ya tiene la financiación del Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado, y también la NASA está metido en esto. O sea que lo que quieren hacer, para que se entienda, es un robot que tiene todo el aspecto humano, que va a estar controlado por un ordenador. Un poquito también trata de manchar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, una vez que nosotros aceptamos al Espíritu Santo o aceptamos a Dios y a Jesús como Señor y Salvador, viene a morar el Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo. Ellos tienen la pretensión de corromper ese templo. Como les decía, Eclesiástico 10 nos dice: el principio de la soberbia del hombre es y fue apostatar de Dios y no querer obedecerle, apartando su corazón de aquel que lo creó. Así pues, el origen de todo pecado es la soberbia. ¿Y qué es lo que el mundo vende? El mundo actualmente, ¿qué es lo que te vende? Es justamente eso: sé tu propio Dios. Te vende la vanidad, te vende el egoísmo, te vende el ocuparte de tu externo, te vende el amor al dinero, te vende la frase: haz lo que quieras, si te hace feliz, si te satisface, haz lo que quieras. Te vende que todo es descartable, que las relaciones humanas son descartables, que podés hacer lo que quieras por dinero. Te vende que todo es relativo, te vende que todo es efímero, te vende que nada es profundo, te vende que todo es superficial y que todo es instantáneo, rápido, ya. Lo quieres, lo tienes. Todas estas cosas denotan una degradación tremenda del mundo, de la sociedad. Entregarse al pecado, se entregaron a los pecados, se entregaron a la rebeldía, se entregaron a la podredumbre. Todo es podrido, ya todo está podrido, todo está podrido, todo está podrido. Cada rincón de la sociedad está podrida. Por lo tanto, lo que se viene es ahora la dada vuelta de rostro de Dios y la primera dada de vuelta a fin de año y la segunda dada de vuelta a fin del año que viene, y después ya Dios se levanta el catejón y comienza, no se sabe cuándo, evidentemente, que no se pueden dar fechas, pero comienza la tribulación. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa. Dios los bendiga a todos.